¿Qué sucede cuando un dictador cree ser intocable? ¿Cómo se derrumba un régimen construido sobre el miedo, la propaganda y la represión? ¿Y qué pasa cuando ese derrumbe se transmite, sin filtros, en vivo por televisión? Hoy en Sombras del Conflicto presentamos cuando Rumania ejecutó a su dictador en vivo por TV, en diciembre de 1989, el mundo fue testigo de algo impensable: la caída estrepitosa y la ejecución pública de Nicolae Ceausescu, el genio de los Cárpatos, el hombre que se autoproclamaba el salvador de su pueblo, pero que terminó enfrentando un pelotón de fusilamiento junto a su esposa. Empecemos. El levantamiento y la caída del balcón. El 21 de diciembre de 1989, más de 50.000 personas se reunieron en la Plaza de la República de Bucarest para escuchar a Ceausescu. Confiado en su propaganda, salió al balcón esperando ovaciones, pero recibió murmullos, silbidos y gritos que lo dejaron paralizado en directo ante las cámaras. Ese instante marcó el quiebre. El pueblo había perdido el miedo. Al día siguiente, el 22 de diciembre, el caos estalló en la capital. Las multitudes ya no se contenían y el ejército comenzaba a mostrar desobediencia. Entre disparos y cánticos revolucionarios, Nicolae y Elena Ceausescu fueron evacuados a toda prisa del balcón. La caída del hijo más amado del pueblo había comenzado. El régimen del miedo. Para entender por qué aquel día fue un punto de no retorno, hay que retroceder. Nicolae Ceausescu llegó al poder en 1965, tras la muerte de Gheorghiu Dej. Al inicio fue visto en Occidente como un líder distinto, abierto a reformas y menos sometido a Moscú. Pero pronto consolidó un poder absoluto. Levantó un culto a la personalidad que rozaba lo grotesco. Su rostro llenaba calles, oficinas y escuelas. Discursos interminables eran transmitidos en cadena nacional. Se presentaba como un líder infalible, casi divino, mientras Elena era proclamada la madre de la nación. Los títulos que se otorgaba parecían un delirio: genio de los Cárpatos, el Danubio de pensamiento, el héroe entre héroes. ¿De verdad alguien lo creía? Quizá muchos fingían, porque fingir era la única forma de sobrevivir. Suscríbete al canal Sombras del Conflicto para no perderte más historias como esta. Hambre y frío. En la década de 1980, la obsesión de Ceausescu por pagar la deuda externa llevó al país a un abismo. Decidió exportar casi toda la producción agrícola, energética e industrial. Rumania se convirtió en un campo de sacrificio colectivo. El pueblo vivía con cupones de racionamiento. Conseguir pan era un calvario. La carne, la leche o el azúcar eran lujos. La electricidad era cortada constantemente y en pleno invierno estaba prohibido encender la calefacción. Millones de rumanos pasaban las noches con varias capas de ropa, temblando en sus hogares oscuros. El frío no era lo único insoportable. La sensación de ser vigilados pesaba aún más. La Securitate, la temida policía secreta, era el brazo invisible que mantenía a la nación de rodillas. Se calcula que tenía alrededor de 700.000 informantes en todo el país. Eso significaba que cualquiera, un amigo, un compañero de trabajo, incluso un familiar, podía estar entregando información al régimen. La paranoia se convirtió en parte de la vida diaria. Hablar de política en voz baja, susurrar en casa, mirar hacia atrás antes de opinar, todo era parte del ritual de sobrevivencia. ¿Quién podía conspirar contra el régimen si hasta los pensamientos parecían estar vigilados?
la huida y la captura. El 22 de diciembre de 1989, el edificio del Comité Central fue tomado por manifestantes. Ceausescu, incapaz de creer lo que ocurría, decidió huir junto a su esposa en un helicóptero. La cámara los muestra saliendo apresuradamente por el techo del edificio, rodeados de guardaespaldas nerviosos. En ese instante, no huían solo de Bucarest, huían de su propia historia. Primero se dirigieron a Snagov, donde esperaban reagruparse con sus leales, pero ya no había leales. Los ministros habían desaparecido, el partido se había desmoronado y, lo más importante, el ejército se había puesto del lado de la revolución. Lo que alguna vez fue un imperio de miedo se desmoronaba en cuestión de horas. El helicóptero intentó dirigirse hacia Titu, pero el piloto, consciente de que proteger al dictador lo convertiría en cómplice, fingió una falla técnica. Los obligó a descender cerca de Targoviste. El líder que durante 24 años gobernó con mano de hierro estaba ahora perdido en carreteras rurales, detenido por soldados a los que ya no podía ordenar nada. Su autoridad había quedado reducida a la nada. El juicio sumarísimo. El 25 de diciembre de 1989, Navidad, los Ceausescu fueron llevados a un cuartel militar en Targoviste. Allí, frente a un tribunal militar improvisado, comenzó uno de los juicios más veloces y tensos de la historia contemporánea. Las acusaciones fueron leídas: genocidio, destrucción de la economía nacional, abuso de poder, crímenes contra el pueblo. Nicolae, aún en estado de negación, se negaba a responder. Alegaba que seguía siendo el presidente legítimo de Rumania. Gritaba que todo era un golpe de Estado y se negaba a firmar cualquier documento. Elena, con el mismo tono desafiante, insultaba al tribunal, repitiendo que el pueblo jamás podría condenarlos. El juicio duró apenas una hora. Todo estaba decidido de antemano. El veredicto fue claro: culpables, condenados a muerte. ¿Fue un juicio justo o un teatro para saciar la sed de justicia de una nación herida? Esa pregunta aún divide a historiadores. El fusilamiento en vivo. Acto seguido, los Ceausescu fueron conducidos a un patio del cuartel. Una cámara los seguía, registrando cada paso. Nicolae, terco hasta el final, comenzó a cantar la Internacional, el himno de los comunistas. Pero su voz fue ahogada por una ráfaga de disparos. El pelotón descargó más de 120 balas sobre la pareja. Los cuerpos cayeron en la nieve, destrozados, mientras aún había humo en el aire. Pocas horas después, las imágenes de su ejecución comenzaron a transmitirse en la televisión nacional. En un país acostumbrado a ocultar la verdad, ese fue un acto brutal de exposición. Millones de rumanos lo vieron en directo. El fin sangriento de una era. La ejecución de los Ceausescu marcó un antes y un después en Rumania y en toda Europa del Este. Mientras otros regímenes comunistas cayeron con pactos o protestas pacíficas, aquí la caída fue violenta. El único derrocamiento comunista a balazos. 5 meses después, en mayo de 1990, el país celebró sus primeras elecciones libres, intentando rehacerse entre los escombros de la dictadura. El recuerdo de aquella Navidad quedó grabado para siempre. La Navidad en que un dictador cayó en vivo por televisión. Suscríbete a Sombras del Conflicto y descubre más historias que cambiaron el rumbo del mundo. Hasta la próxima.